Hola a todos, bienvenidos de vuelta al canal. El día de hoy, como podrán ver, no estoy en el estudio, les comenté que iba a estar de vacaciones, estoy de viaje, como pueden ver estoy en la playa, pero tenía que montarles el video sobre los reportes de ganancias de los bancos, los cuales me parece que fueron bastante informativos sobre la economía. Vamos a mi computadora y empecemos. Podemos ver que el mercado amaneció mixto a las 11:30 de la mañana. El Dow Jones se encuentra en verde a las 0.10%, el S&P 500 se encuentra abajo 0.5% y el Nasdaq 1.11%. Pero empecemos de una vez con las noticias. Los precios del petróleo suben más de 4% después de que Estados Unidos endurezca las sanciones en las ventas en crudo. Los futuros del crudo Brent de referencia internacional con vencimiento en diciembre cotizaron un 4% más a $89.4 por barril, mientras que los futuros del crudo West Texas intermediante de Estados Unidos para el mes de anterior noviembre subieron un 4.1% a $86.3 por barril. El regreso a los $90 por barril se produjo después de que los Estados Unidos impusiera el jueves sanciones a dos compañías navieras que, según dijo, violaban el límite de precios de petróleo del G7. De hecho, los precios del petróleo cayeron a las horas siguientes del anuncio. Por supuesto, los precios del petróleo son sensibles a muchos factores, incluido el conflicto del curso del Medio Oriente, porque como les comenté en otros videos, el petróleo no se ve tan afectado por los momentos, por lo que está pasando con Israel y Palestina, porque ninguno de los dos son productores principales de petróleo. Pero en caso tal de que Irán se llegue a meter en la guerra, ahí sí vamos a ver un poco más de problemas, como pasó con Rusia y Ucrania, gracias a que sabemos que Rusia es un gran productor de petróleo y por eso nos vimos tan afectados el año pasado y por eso vimos tanta inflación el año pasado, porque el petróleo subió bastante. Más aparte también sabemos todo lo que está pasando con la economía. Pero de una vez comencemos con las diferentes compañías. Primero quiero hablar de Microsoft antes de los reportes de ganancias de los bancos, ya que Microsoft finalmente cierra la adquisición de Activision Blizzard por $69.000 millones después de una larga revisión regulatoria. Finalmente, porque recuerden que ellos anunciaron esta compra en enero del año pasado. Ya va casi 2 años y no habían podido finalizar dicha compra por las autoridades en Europa. Es el acuerdo más grande de Microsoft en sus 48 años de historia y se produce después de que la compañía calmara las preocupaciones sobre la competencia de los reguladores de Reino Unido y Europa y obtuvieron un fallo favorable de un juez de distrito de Estados Unidos. El acuerdo otorga a Microsoft una importante cartera de franquicias de videojuegos. Ya sabemos que muchas compañías hoy en día están entrando en el mundo de los videojuegos para poder tener un mejor crecimiento, ya que esa industria de videojuegos siempre ha tenido muy buen crecimiento y mucho más ahora con las redes sociales, y Microsoft quería entrar a ese mundo. El desarrollador de juegos generó $7.500 millones en ingresos en su último año fiscal, una pequeña fracción de los $212.000 millones en ventas obtenidas por Microsoft, lo cual es bastante bueno. Microsoft firmó acuerdos con sus rivales de consolas Nintendo y Sony, prometiéndoles acceso a los juegos de Call of Duty durante 10 años. Y Microsoft hizo acuerdos similares con proveedores de juegos en la nube, incluido Boosteroid y Nvidia, Enware y Ubisoft. Quiero saber qué opinan ustedes sobre esta adquisición de Activision Blizzard a Microsoft. Sabemos que llevaba muchísimo tiempo queriendo hacerlo. Microsoft lleva mucho tiempo queriendo invertir en esto para poder ver un buen crecimiento. Ahora sí vayamos con los bancos. Vemos que JP Morgan Chase hoy se encuentra en $150. Llegó a subir otra vez 3.30% después del reporte de ganancia. Las acciones de JP Morgan Chase suben después de que las ganancias superaran las expectativas debido a las tasas más altas de crédito benigno. Las ganancias fueron de $4.33 y los ingresos fueron de $40.690 millones en comparación con las estimaciones de $39.630 millones. Bastante bueno para el banco más grande de Estados Unidos. El banco dijo que las ganancias aumentaron un 35%, muy bueno, a $13.150 millones. Los ingresos aumentaron un 21% a $40.690 millones. Es decir, que las ganancias están viendo un crecimiento mucho más rápido que el de los ingresos, lo cual es algo que ustedes saben que a mí me encanta ver en las compañías. Los ingresos aumentaron a $40.690 millones, como les comenté, ayudados por los ingresos netos por intereses más fuertes de lo esperado. Esa medida aumentó un 30% a $22.900 millones, superando las expectativas de los analistas en aproximadamente $600 millones al mismo tiempo. El aprovisionamiento de crédito de $1.380 millones fue muy inferior a las estimaciones de $2.390 millones. El director ejecutivo Jamie Dimon, el cual nos encanta hablar muchísimo sobre él en este canal, por todas las expectativas y especulaciones que él anuncia sobre el mercado y la economía, ahora reconoció que el mayor banco estadounidense por activos estaba ganando en exceso en ingresos netos por intereses y costos crediticios por debajo de lo normal, que se normalizarán con el tiempo.
Jamie Dimon advirtió que si bien los consumidores y las empresas estadounidenses gozaban de buena salud, los hogares estaban gastando sus saldos de efectivo y que el mercado laboral ajustado y los niveles de deuda gubernamentales extremadamente altos significaban que las tasas de interés podrían subir aún más a partir de acá. Ya que recuerden que en la última reunión de la Fed no subieron los intereses, pero sí avisaron que podrían subir al menos una vez más antes de que acabe el año. Y con el reporte de inflación el día de ayer, lo más probable es que sí terminen subiendo los intereses una vez más, ya que vemos que la inflación está un poco más elevada de lo esperado, ya sea por el petróleo o por lo que sea, está más elevado de lo esperado, más de lo que esperaba Jerome Powell y la Fed, por ende tienen que tomar cartas en el asunto nuevamente. La división de banca minorista JP Morgan Chase experimentó un aumento de ganancias de 36% a 5.900 millones de dólares, impulsada por mayores ingresos netos por intereses y la adquisición de First Republic. Ahora, el director ejecutivo de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, advierte que este es el momento más peligroso para el mundo en décadas. Este puede ser el momento más allá de los conflictos militares. Dimon citó la creciente deuda nacional y los mayores déficits fiscales jamás registrados en tiempos de paz, que, según él, aumentaron los riesgos de que la inflación y las tasas de interés sigan siendo altas. Jamie Dimon dijo recientemente que ha estado advirtiendo a sus clientes sobre la posibilidad de que las tasas de interés no solo se mantengan elevadas, sino que también aumenten significativamente a partir de ahora, y más aún con los reportes que hemos estado viendo de la economía recientemente. Si bien esperamos lo mejor, preparamos a la firma para una amplia gama de resultados para que podamos cumplir consistentemente con los clientes sin importar el retorno. Prácticamente esperan lo mejor, pero se preparan para lo peor en caso tal de que lo peor pase, no lleguen a estar por debajo de las expectativas y la compañía no se vea afectada como tal. El siguiente banco que reportó ganancias esta mañana fue Citigroup. Las acciones de Citigroup suben gracias a unos ingresos mejores de lo esperado para el tercer trimestre. Las ganancias por acción fueron de 1.63 dólares, lo cual no es comparable con lo esperado, pero excluyendo las desinversiones, las ganancias por acción fueron de 1.52 dólares. Los ingresos fueron de 20.140 millones de dólares frente a 19.310 millones de dólares previsto, bastante bueno. La unidad de clientes institucionales de Citigroup reportó 10.6 mil millones de dólares en ingresos, un 12% más año tras año. El crecimiento no es tanto como el de Chase, pero aún así bastante bueno, y un 2% más que el segundo trimestre. La división de banca personal y gestión patrimonial generó 6.800 millones de dólares en ingresos, aproximadamente un 10% más año tras año y un 6% más que el segundo trimestre. Según ellos, a pesar de los vientos en contra, nuestros 5 negocios principales interconectados, registrados, cada uno en un crecimiento de ingresos que resultó en un crecimiento general del 9%. Bastante buen reporte de parte de Citigroup, al igual que JP Morgan Chase por los momentos, pero aún mejor estuvo Wells Fargo. Las acciones de Wells Fargo suben después de que los resultados del tercer trimestre superaran las expectativas de Wall Street. Wells Fargo registró ganancias de 148 dólares por acción en el trimestre o 1.39 dólares excluyendo beneficios fiscales discretos. No estaba claro cuál era el número exacto comparable a las expectativas de Wall Street, pero ambas cifras son más altas que el EPS, el consenso de 1.24 dólares por acción. Las ganancias también son significativamente superiores a los 86 centavos por acción obtenidos en el mismo trimestre hace un año. Los ingresos totales ascendieron a 20.900 millones de dólares durante el trimestre. Superaron las expectativas del consenso de 20.100 millones de dólares. Los ingresos fueron un 6.5% superior al mismo trimestre del año pasado. Nuevamente, no como el crecimiento de JP Morgan Chase ni de Citigroup, pero un buen crecimiento y mucho más. Sabemos los problemas que tiene Wells Fargo. Nuestro crecimiento de ingresos con respecto a hace un año incluyó tanto mayores ingresos netos por intereses como ingresos no financieros, ya que nos beneficiamos de tasas más altas y las inversiones que estamos haciendo en nuestros negocios. Si bien la economía ha seguido siendo resiliente, estamos viendo el impacto de desaceleración en la economía, con saldos de préstamos disminuyendo y cancelaciones que continúan deteriorándose moderadamente, que es lo que venimos hablando desde hace mucho tiempo. Sin duda alguna, los bancos se benefician de los altos intereses, pero los que no se benefician, sino más bien nos vemos afectados, somos todos nosotros, gracias a que la inflación también está bastante elevada y nos cuesta mucho más pedir dinero prestado, al igual que a las compañías. Ahora, eso fue todos los reportes de esta mañana de JP Morgan Chase, Citigroup y Wells Fargo. Para la semana que viene tenemos mejores compañías reportando ganancias. El martes tenemos a Bank of America junto con Goldman Sachs. El miércoles tenemos a nada más y nada menos que Tesla y Netflix, la cual estaremos bastante pendientes, ya que son dos compañías que suelen tanto tumbar como levantar el mercado dependiendo de cómo les vaya.
El día jueves tenemos a AT&T y por último el viernes diferentes compañías también bastante interesantes como American Express. Ahora déjame saber abajo en la sección de comentarios qué opinas sobre todos estos reportes de ganancias y noticias. Nuevamente discúlpenme que estoy en la playa y no en mi estudio, pero al menos pude poder grabar el reporte de ganancias de los bancos. Por acá te dejo un video sobre las 5 compañías que tengo en el watchlist y por acá un botón para que te suscribas. Muchísimas gracias y hasta la próxima.